La lechuga orgánica, potasio tiene 99.7 partes de potasio y con químicos 29.1. Ah, no, ya apague y vámonos. Eso, por ejemplo, ya eso habla por sí solo, porque tú tienes que comprar mucho más producto para alimentarte con lo mismo que compras menos producto, ¿sí me entiendes? Hola queridos, ¿saben con qué sustancias tuvo contacto el café que se tomaron por la mañana? ¿Qué tanto conocen del proceso de cultivación de las verduras que consumen en el almuerzo? ¿Están seguros de llevarse esa manzana a la boca? Las anteriores preguntas son de suma importancia. Son preguntas que debemos tener muy presentes al momento de pensar en una alimentación saludable para nosotros, para quienes la cultivan y para el medio ambiente. En este episodio de BICLA Podcast conoceremos las posibilidades y los múltiples beneficios que la agricultura orgánica o ecológica brinda a nuestra salud y por supuesto al planeta. Para ello tenemos como invitado a Sebastián Hernández Mejía, gerente de Orgánicos San Sebastián, una empresa que trabaja para el bienestar de la comunidad por medio de cultivos, plántulas y productos 100% orgánicos. Sebastián trabaja en la agricultura orgánica desde hace 11 años y tiene un restaurante y un mercado vegano desde hace 3 años en Medellín y está aquí con nosotros. Sebastián, bienvenido a BICLA Podcast. Claudia, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí en lo que les pueda ayudar en los conocimientos que he adquirido, adelante. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a BICLA Podcast. Cuando hablamos de agricultura orgánica, también conocida como agricultura ecológica o biológica, hablamos de trabajar en asociación con la tierra, con respeto y cuidado por cada uno de los elementos inmersos. Y empezamos por el principio, como siempre aquí en BICLA Podcast. Definamos qué es un cultivo orgánico y en qué se diferencia la agricultura orgánica de las formas tradicionales de producción. Bueno, Claudia, mira, nosotros tenemos una agricultura que es la que conocemos hoy como la agricultura convencional o con químicos, que es una agricultura que realmente es muy reciente, es una agricultura que nace más o menos en los años 50. Y mira que la historia de la humanidad llevamos muchos años haciendo agricultura, no solamente estos últimos 70 años. Entonces, lo que conocíamos como agricultura natural, por decirlo así, orgánica, era la agricultura que venían haciendo nuestros abuelos y que hicieron durante muchas generaciones simplemente con las prácticas y los insumos que tenían localmente. La agricultura que conocemos hoy como agricultura tradicional o convencional es a partir de insumos que se derivan prácticamente del petróleo y de la industria farmacéutica o química en sentido de sacar minerales de la tierra y transformarlos en insumos para que tú puedas utilizarlos en cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia muy grande. La agricultura convencional con químicos trabaja basándose en 3 elementos mayores que se llaman nitrógeno, fósforo y potasio y 16 elementos menores, que son los que complementan la lista de lo que en la agricultura convencional podemos aplicar a un cultivo. Esto da un total de 19 elementos. Yo no sé si tú te acuerdas en química la tabla periódica tan difícil que nos tocó a todos aprendernos. Ay, no, yo nunca me la pude aprender, Sebastián. No me vaya a hacer test acaso. No, Eso era muy horrible, pero lo cierto es que todo eso era rarísimo. Todo. Yo siempre he dicho que todo exactamente. lo que uno no puede pronunciar, eso no se come, ni se toma, Ni ni se se lleva en nuestro entiende. cuerpo. Total, estoy de acuerdo. Entonces, mira, de esa tabla periódica, todos los seres humanos, animales, seres vivos, humanos, plantas, necesitamos mínimo la mitad. Y esa mitad suman por lo menos 50 elementos. Ya te estoy hablando que con la agricultura convencional estamos solamente utilizando 19. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los elementos? El resto de los elementos están en el suelo y la planta los debería poder tomar por la raíz, que es normalmente lo que se hace. Pero en este tipo de agricultura también existen un montón de sidas. El fungicida, el bactericida, el pesticida, el insecticida, y cada uno tiene un efecto sobre el suelo que lo que hace es deteriorar la capacidad del suelo a alimentar a las plantas. Entonces, en los cultivos convencionales estamos tratando de hacer que una planta use el suelo como un sustrato que tenga la raíz, pero que no la alimente. Simplemente es un lugar donde la raíz se pueda sostener para crecer, desarrollar y dar fruto. Pero ¿qué pasa? Esos frutos que está dando son un poco desnutridos, un poco, digamos, deficientes de otros minerales, que eso lo vemos también ya perjudicado en la salud nuestra propia. Entonces, la gran diferencia que existe entre estas dos agriculturas es el contenido nutricional, por un lado,
y por otro lado el contenido de microorganismos. Tú sabes bien que nuestro cuerpo está lleno de microorganismos, la flora intestinal, y ya se están dando cuenta hoy que el microbiota humano es prácticamente el motor que nos mueve. Estamos tratando de repoblar esa microbiota con los alimentos que nos comemos diariamente, pero si los suelos están despoblados de esos minerales y de esos microorganismos, que es lo que pasa en una agricultura convencional, empezamos a tener deficiencias. Entonces, ¿qué pasa? La agricultura orgánica, digamos que es el nombre que se le llama en inglés por sus siglas, organic. Biológica fue la que escogieron los francoparlantes para denominarla de ellos, biológica. Y digamos que la agricultura se puede llamar de cualquier nombre, pero cualquiera que se haga tiene un impacto que es negativo sobre la tierra, porque nosotros hacemos algo que la tierra no tiene naturalmente la capacidad de hacer, y es ser productiva. La naturaleza no le sobra ni le falta energía, ella siempre la tiene en lo que necesita. Los seres humanos buscamos que seamos productivos. ¿Cómo? Hacemos un hueco en la tierra en forma recta y sembramos la misma especie una detrás de la otra. Eso no es natural, pero para poder comer tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué tomamos nosotros como herramientas en este tipo de agricultura orgánica para trabajar la tierra? Tratamos de semejar lo que pasa en un bosque. Si tú ves un bosque nadie fertiliza, nadie echa pesticidas ni fungicidas, y el bosque persiste durante generaciones y generaciones y generaciones, porque allá se cumplen varios principios, que es lo que tratamos de utilizar en esta agricultura. Básicamente es un principio de 3 M's, donde tiene que haber un equilibrio de los microorganismos, la materia orgánica y la microbiología. ¿Por qué son importantes los tres? Los minerales, ya te expliqué, es la fuente que necesitamos todos los seres vivos para poder estar conformando células completas y poder seguir adelante. Los microorganismos resulta que son los cocineros de las plantas. Ellos se encargan de descomponer los minerales del suelo y traerle a las raíces de las plantas la comida. Y la materia orgánica viene siendo el hábitat donde ellos pueden vivir. Entonces, por eso necesitamos que esos tres estén siempre en equilibrio. ¿Qué pasa? Los microorganismos no comen minerales, ellos comen azúcar, ellos comen lo que la planta es capaz de hacer todo el día en fotosíntesis, que son azúcares. Y ella por la raíz le entrega el azúcar al microorganismo. Entonces mira que hay una simbiosis y un trabajo en equipo divino debajo de la tierra que no vemos, y es el que tratamos en este tipo de agricultura nosotros de rescatar y de traer a nuestro predio, como lo que pasa en un bosque. Entonces, este tipo de agricultura se basa en el principio de la nutrición y la prevención. Entonces, para redondear un poquitico, la agricultura ecológica son productos que se ofrecen completamente naturales, en donde no hay modificaciones genéticas de los organismos, en donde no De se ningún utilizan tipo. químicos, abonos sintéticos, pesticidas ni plaguicidas, se hace uso de abonos naturales y orgánicos, se optimiza los recursos de la tierra, se cuida la tierra haciendo rotación de cultivos, evitando así la pérdida de nutrientes del suelo, como nos lo venía hablando Sebastián, y por Y el supuesto le uso del brinda agua. cuidado. No, pues El uso del agua es imagínate muy al agua, importante porque qué belleza. el manejo orgánico integrado permite que haya más absorción de agua cuando llueva, entonces la tierra se vuelve una esponja que retiene más humedad, los cultivos necesitan menos agua al momento de un sol intenso o de un sol prolongado de varios días, y la agricultura convencional usa los abonos a partir de, digamos que tú compras un abono y el 45% es nitrógeno, pero el otro 55% es relleno, como en una pastilla cuando uno se come una pastilla. Ujú. Ese relleno es a partir de esa base de sales. Entonces, cuando tú echas ese abono, le estás echando un montón de sal a la planta, y la planta le da sed igual que a ti y a mí, y consume mucha más agua que un Claro. cultivo orgánico. El 30% por lo menos más de consumo de agua se da en un cultivo convencional que en un cultivo orgánico. Entonces, es un factor muy importante ahora con el problema que tenemos y la escasez del agua potable. Hace mucho tiempo escuché o leí, perdón, un artículo donde la Organización Mundial de la Salud decía que el 30% del cáncer en el mundo está causado por los pesticidas en nuestros alimentos. Cada vez se muere más gente de cáncer. Sebastián, hablemos de más beneficios. ¿Qué otros beneficios trae para nuestra salud el hecho de alimentarnos con productos orgánicos? A nivel nutricional, ¿los alimentos orgánicos sí son mejores? Pues mira, realmente lo que estamos viendo, lo que te explicaba ahora, es el contenido mineral. Entonces, yo me puedo alimentar con un producto que no sea orgánico, digámoslo así, no pase nada, entre comillas, y yo me puedo alimentar Ujú. con un producto que sea orgánico. ¿Qué es lo que va a tener como beneficio y diferencia? Como te explicaba ahora, el contenido mineral de un producto convencional va a ser mucho más inferior al contenido nutricional de un producto orgánico, bien hecho, bien trabajado, porque esta agricultura se enfoca es en la diversidad mineral. Por ejemplo, en nuestro cultivo nosotros aplicamos al suelo más de 70 minerales distintos diluidos, más los que el suelo mismo le puede aportar a la planta. Entonces,
al yo tener más contenido mineral, tengo que comer menos de lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, una porción de espinaca convencional y una porción de espinaca orgánica, el contenido de hierro es casi 1000 veces mayor el de la orgánica que el de la química. Tengo Entonces, una tabla en mi mano, Sebastián. Mira, es que voy a mostrarle a los sí, que están exacto. viendo en YouTube, aquí está. Y se las voy a poner en mis historias y en todas las historias de Bicla. Entonces, en esta tabla dice, una lechuga orgánica tiene 40,5 partes de calcio y con químicos tiene 15,5. Eso es una locura, o sea, Exactamente. la diferencia es brutal. De No, es abismal. magnesio, de magnesio tiene la orgánica 60 partes y con químicos 14,8. O sea, es como que no alimenta. O Exacto, sea, eso es lo con que nos pasa químicos a no alimenta. O nosotros. sea, si usted se está llenando de aire. Pues, de agua, agua y Pues, fibra. Eso es lo que te estoy diciendo, porque el resto del fruto se llena con agua. O sea, la wow, no, yo estoy densidad, aterrada con esto. No, les quiero dar más datos. Un momento, Sebastián, que esta tabla está fantástica. y eso tiene que ver Eh, con el sabor. Eso da mucho más sabor. Mientras más diversidad y contenido mineral, más sabor, más sabor tiene el producto. Miren, la lechuga orgánica, potasio. No, esto me parece increíble. La lechuga orgánica, potasio tiene 99,7 partes de potasio y con químicos 29,1. Ah, no, ya apague y vámonos. Eso, por ejemplo, ya eso habla por sí solo, porque tú tienes que comprar mucho más producto para alimentarte con lo mismo que compras menos producto, ¿sí me entiendes? Si yo con una lechuga me alimento lo mismo que con tres convencionales, pues imagínate en qué se me va el presupuesto. Uno, y dos, pues yo no soy conejo, yo no como pues lechuga y ya. O sea, nosotros estamos comiendo hoy, por eso todos los que compramos en el mercado hoy está con minerales y vitaminas añadidas en la misma industria para que las cosas que hoy nos las deberían brindar naturalmente no la traen, pues las podamos suplir de otra manera. Por eso todo el mundo está tomando en este momento suplementos vitamínicos y minerales porque ya la comida naturalmente no nos lo está brindando. Sebastián, tocaste un tema ahorita, así como de ladito, pero quiero que no te tengamos ahí, y es alimentos genéticamente modificados. Hoy en día, cuando uno compra alimentos, muchas veces aparece no GMO, no alimentos genéticamente modificados. ¿Qué son los alimentos genéticamente modificados? ¿Por qué se modifican? ¿Y cuál es el impacto en nuestra salud? Mira, todo esto empieza desde querer nosotros, como tradicionalmente lo hacíamos durante muchas generaciones, de preservar las semillas a través de la que mejor nació en esta cosecha, a esa le guardo semillas y la próxima cosecha la pues, vuelvo y siembro esta para que las que me nazcan sean todas de estas bonitas. Pues es un proceso de selección natural que se ha dado durante la historia de la humanidad. Pero ya que empezamos a trabajar en laboratorios, a trabajar con la genética, nos empezamos a dar cuenta que eso lo podíamos hacer en el laboratorio. Entonces nos ahorramos varios años del mejoramiento de una raza. Tristemente eso no es positivo, porque ya entra la mano de la industria a ser la que guía para dónde se va esa genética. Entonces no solamente venga desarrollemos la mejor especie, sino que venga desarrollemos la mejor especie, pero que no se pueda replicar. Para que yo te venda la semilla y tú sobre esa semilla no puedas volver a sacar semillas, sino que ya me tengas que volver a comprar la semilla. Entonces tristemente se degenera un poquitico el tema de la genética y más adelante nos damos cuenta que a partir de ahí podemos generar híbridos que son primos de primos de primos, que son muy bonitos y salen súper chévere, pero cuando uno lo trata de replicar ya como productor, le sale en la próxima generación un desastre. Entonces nos van atando a que nos volvemos dependientes de las semillas que nos produce la industria y ya no somos libres de guardar las propias y de mejorar las propias. Eso por un lado. Y ya por el otro lado brincamos a la parte ya de la interacción de dos genes distintos. Y por eso se llama genéticamente modificados, porque lo que hacen es que cogen la estructura genética de la planta, y voy a poner un ejemplo por decir, es muy burdo, pero es lo más fácil de explicar. El tomate tiene su estructura genética, el tomate nace en exterior, pero al tomate el exceso de agua le puede causar una especie de pudrición en el tallo, un hongo. El pescado vive en el agua y el pescado, estando en el agua constantemente, no le da hongo. Él tiene una capacidad de que no le dé hongo. Entonces, por decir así, cogen la genética del pescado de que no le dé hongo y se la meten al tomate para que el tomate sea resistente a ese hongo. Entonces ahí es donde hay un cambio de genética de la estructura original del tomate por la estructura del tomate mezclada con otro gen de otro ser. Entonces por eso es que se llama genéticamente modificado.
¿Qué pasa? Eso permite que el tomate salga, que el tomate dé fruto, que se vea rojo, que tú te lo comas, que sepa tomate y todo funcione. Paso siguiente, lo vamos amarrando a que entonces ya solo crezca con los insumos que yo produzco. Entonces la semilla, ya de que no es simplemente una semilla rara para la naturaleza y rara para tu cuerpo, porque la genética no es la que tu cuerpo está acostumbrada a recibir del tomate, sino que es el tomate más el pescado juntos, eso todavía no sabemos qué genera en nuestro cuerpo. No, pues Sabemos que nada no debe bueno. ser sano, sabemos que no debe ser nada sano. Japón, por ejemplo, lo tiene prohibido. Va a esperar el experimento natural de Estados Unidos, 15, 20 años, a que ellos coman genéticamente modificado, a ver qué va a pasar. Y ellos que hagan el ensayo en su población. En cambio, en Europa sí ya lo tienen un poquitico más talibán, ya le están poniendo el no GMO a todo, pero nosotros aquí en Colombia no tenemos ni idea de qué nos estamos comiendo, tristemente. Entonces, esa molécula en nuestro cuerpo no se asimila correctamente. El cuerpo primero pelea con ella, antes de asimilarla como alimento, pelea con ella. Entonces te inflama, te genera inflamaciones, te genera problemas en el cuerpo que más adelante se pueden ver en enfermedades. Y por otro lado, pues el alimento, como el cuerpo no lo recibe inmediatamente como alimento, no absorbes todo lo que te podría dar de alimento. Entonces No, no te pues, nutre pero es tampoco que, pero es que de correctamente. entrada, o sea, y luego de haber leído tu tabla, no debe tener ningún tipo de nutriente. Muy poquito, exactamente. Yo me Entonces, ¿qué acuerdo pasa? hace 17 años que llegué a vivir a Los Ángeles, mi abuelo Sebastián, te cuento, fue como, ha sido el motivo de inspiración de mi vida, un gran ambientalista, y como tú, un agricultor toda la vida sembró Qué frutas y bien, hortalizas y le vendía a un supermercado muy conocido en su época. Y digamos que yo crecí viendo tomates de diferentes formas y colores y claro, texturas, exacto. de diferentes tamaños, ¿no? Y todas las frutas para mí salían del mismo árbol, pero todas eran distintas. Cuando Claro. yo llegué a vivir a Estados Unidos y empecé a ver, yo decía, miércoles, mi abuelito, ¿será que es que no hace las cosas bien? Porque aquí todas las frutas son tan lindas, todos los tomates son redondos, perfectos y brillantes, porque todas las manzanas tienen el mismo color, la misma textura, no tienen ni un huequito ni un puntico negro. Y Exacto. ahí fue que entendí, porque yo obviamente llamé a mi abuelo y le dije, oye abuelo, algo está pasando con nuestro cultivo, hay algo mal por allá. Y me decía, no, mijita, acá todo está bien. Pero entonces, cuando ustedes vean un supermercado que tiene todas las manzanas exactamente iguales, que son igual de redondas, del mismo tamaño, igual de brillantes, que no tienen nada, de entrada ya pueden saber que eso de orgánico no tiene nada. O sea, si hay algo que caracteriza un producto orgánico, son esas pequeñas imperfecciones que lo hacen divino. Claro, la naturaleza no es una máquina que produce 100 manzanas del mismo tamaño, del mismo color, de la misma forma, no. Igual que como todos nosotros, salimos todos distintos y así es la naturaleza. Entonces, esas ganas de perfeccionar el producto viene del anaquel, viene de la misma empresa, digamos, del supermercado, de que ya sé que si la manzana mide 2 por 2 me caben 100 en vez de 80 si son deformes. Entonces usted Claro. entrégueme las que son del mismo tamaño, que así es más eficiente mi negocio. Entonces el productor empieza todo enredado a tratar de buscar que le funcione, pero realmente eso no es natural, eso no es de verdad, pues eso es muy difícil. Lo que sí podemos lograr hacer con la agricultura orgánica, claro que sí les quería decir a ustedes, es nosotros tenemos productos de muy buena calidad, de muy buena estética, a unos precios totalmente comparables con los convencionales, que ese es otro de los mitos que yo quiero que rompamos acá, y es el costo de producción. Y no podemos apartarnos, por supuesto, ni olvidarnos de los productores, los campesinos, los agricultores, que son quienes al final están expuestos en primera instancia a grandes riesgos y problemas en su día a día, en el labor de su día a día. Si ustedes no lo recuerdan, vayan al episodio El campo cuenta la verdad, que hablamos con Nubia e Hijos, hablando justamente sobre este tema. Sebastián, ¿de qué manera la agricultura orgánica beneficia a los agricultores? Mira, en primera instancia, por el tema de la salud propia. Ya ellos dejan de aplicar cosas que para ellos son totalmente dañinas y para su familia también, en primera instancia. Segundo, pueden empezar a comer de lo que siembran, que muchos no comen de lo que siembran porque saben que le echaron, y eso es muy triste. Wow. Pueden empezar a tener comida para ellos poder alimentarse. Y segundo, pues, ¿cuál es el patrimonio de un productor del campo? Su suelo. Y por lo que hacemos nosotros agricultura orgánica es por suelo y por mejorar el suelo y porque el suelo tenga una riqueza mayor y más abundante. Y el subproducto de trabajar por ese suelo es cualquier cosa que le pongamos encima. Entonces, para ellos, su gran riqueza es ese suelo que tienen y mientras más lo trabajen orgánicamente, más riqueza van a tener debajo de sus pies.
porque cada vez el suelo va a ser más, digamos, amigable con el cultivo y va a trabajar más de la mano de ellos y no nosotros volvernos un aniquilador de insectos o de hongos o de bacterias que naturalmente deben estar allí, simplemente que no sabemos cómo funciona y tratamos de aniquilarlas, cosa que a veces ni siquiera vemos, un microorganismo no lo vemos y le echamos veneno a dos manos a ver si se muere. Entonces, ellos se benefician en primera instancia en su salud como familia, porque fuera de eso permite que esta sea una economía de familiar y no una economía que dependa del banco o de la tienda agrícola, porque la otra dificultad de ellos es estar comprando el insumo y estar pagándole a la tienda agrícola por el insumo para poder sacar el producto. Entonces cada vez se vuelven más dependientes de esos insumos porque estos insumos a la larga funcionan, pero te vuelven como un enfermo de primeros auxilios con la sonda metida que si por ahí no te meten la comida no funciona, ellos se vuelven igual de dependientes de eso, del insumo que salga, del veneno nuevo que salga que ahora sí mate el insecto porque el viejo ya no lo está matando y pues a ellos mismos su salud se les ve perjudiciada pues, porque todo el día están en contacto con insumos que si tú lees la etiqueta, tú te deberías vestir como un astronauta para poderlo echar. Y ellos no tienen a mínima Y unos sí, guantes para máximo, y el tapabocas es un trapo, y eso normalmente exige caretas, o sea, como estamos viendo la gente de COVID en los hospitales, así deberían estar los agricultores en el campo aplicando, pero aquí no tenemos esa política, ni tenemos esa indumentaria, ni ellos el dinero para hacerlo, entonces eso es lo más detrimente que tienen ellos hoy en día, y es el tema de su salud. voy a contarles una infidencia. Dentro de las cosas que mi papá cultivaba, dentro de los alimentos que mi papá cultivaba, en algún momento de la vida rentamos parte del el terreno de nuestra finca a una persona que quería cultivar lulo. Ah, ok. Bueno, entonces, por negocio, entonces se entregó la tierra y el señor llegó con su cultivo de lulo y empezamos a darnos cuenta que es un cultivo. Mire, yo amo el lulo, Ajá, amo yo profundamente el también. lulo, o sea, me fascina, pero le cogí un poco de tirria al ver cómo lo llenaban de pesticidas y yo veía a esos señores que andaban con su caneca al hombro y sin nada que los protegiera, literal, lo que tú Nada. dices, nada que los protegiera, pero esto era que yo decía, pero ¿cómo es posible? Porque además el lulo no se, casi que ni se pela, o sea, la piel del lulo es una piel demasiado delgadita. O sea, si eso se lo hicieran a una patilla, uno dice miércoles, al final la patilla tiene 2 centímetros de De cáscara que cáscara. tú no te comes y pensemos que ese pesticida no alcanzó a llegar a la profundidad de su corazón, pues mejor dicho. Pero con el lulo no hay forma, no hay forma. Y yo le cogí una tirria a eso. Entonces siempre pienso, si quiero comprar un producto que no sea orgánico, por la razón que sea, porque no me alcanza el dinero, que es uno de los principales, ya vamos para allá, ese producto yo lo dejé de comprar. Sebastián, ¿es posible volver al lulo orgánico? Claro que sí, total. Yo también soy amante al lulo como tú, a mí me encanta el jugo de lulo. Y eso fue lo primero que empecé a sembrar, plantas de lulo para poder tener mis propios lulos. No te imaginas lo Ay, rico y ¿qué lo es dulce esta que dicha y qué son. es esta buena noticia? Bueno, te voy a pedir entonces lulo. No, lulo se puede, no, mejor dicho, todos los productos, cualquiera que sea, se puede hacer sin agricultura convencional perfectamente, como te venía diciendo. Es que antes de los años 50 todo se hacía así, y nosotros pues no es que llevemos 100 años en el planeta, llevamos cientos, entonces pues imagínate que este tipo de agricultura, tristemente, cuando yo hago talleres y traigo productores, porque les regalamos los talleres a los productores, todo el tema del conocimiento donde nosotros es sin ánimo de lucro, ellos me dicen, mi abuelo hacía eso, Claro. pero el papá de él y él no, o sea, en 2 generaciones se borró totalmente el conocimiento de cómo trabajar con insumos de la casa a trabajar con insumos comprados que me trae un señor que se llama agrónomo. Y él es el que me dice qué hay que hacer. Y yo pierdo mi independencia, mi potestad sobre qué es lo que tengo que hacer sobre mi suelo. Se pierde la cultura, que es lo bonito de la palabra agricultura. Eso tiene una cultura inmersa de cada sitio, de cada lugar, de cada familia, de cada región, que se pierde al ingresar con este tipo nuevo de insumos y este tipo de personajes que son externos a la cultura y que vienen imponiendo, dictaminando qué hacer. Tristemente, esos cócteles que arman los campesinos para aplicar al campo, eso es, en la etiqueta dice, vea, no aplique si está más de 25 grados centígrados, no mezclar con otras cosas. Y eso se vuelven unas vainas que mezclan y aplican unos Unas venenos que uno dice, pócimas que, por mejor Dios. dicho, O sea, acaban con el estamos mundo. vivos de milagro. El cuerpo Sí. humano, como te digo, es una máquina maravillosa porque aguanta lo que le hemos dado. Pues yo por lo menos hasta los 30 años no comí orgánico. No tenía ni idea que eso existía. Entonces, imagínate, yo le metí veneno a mi cuerpo durante 30 años, dele, dele, dele. Y yo somaticé con algunas cosas, no tan graves pues de estar aquí como contando una historia de vida especial, pero
pero hay gente que sí llega a somatizar en unos problemas mucho más graves. Sebastián, uno de los principios de la agricultura orgánica es la biodiversidad al implementar el sistema de policultivos, es decir, sembrar en una misma hectárea diferentes tipos de plantas para que entre sí se complementen su desarrollo. ¿Es así? Sí, Estoy loca. correcto. No, está Y la súper bien. alternancia y la rotación de los cultivos. Por el Sí, contrario, la agricultura convencional o industrializada ha implementado sistemas de monocultivos, que quiere correcto. decir que es la utilización de las grandes extensiones de terreno disponible para la siembra con una sola especie vegetal sin rotación con otros vegetales bajo el argumento de que se hace mucho más eficiente la producción a gran escala y la necesidad de menos mano de obra. Quiero que nos expliques cuál es el problema con el sistema de monocultivos y cómo dañan el medio ambiente y nuestra salud. Mira, claro, como te explicaba ahora, la naturaleza, si tú te vas para un bosque o para un sitio que no haya sido intervenido por el humano, tú no ves un roble en línea recta a los 3 metros otro roble y en línea recta a los 3 metros otro roble. Tú ves de todo por todas partes. Claro, Eso es lo principal. sí, Entonces, ¿eso qué significa? Que el suelo es capaz de sostener y darle vida a una diversidad de seres, pero no es capaz de sostener y darle vida al mismo ser. Por lo menos más que todo en los suelos trópicos, tropicales como nosotros, donde hay mucha diversidad. Entonces, cuando nosotros hacemos agricultura convencional y hacemos un monocultivo, es porque queremos explotar y ser lo más productivos, sin como te decía importar, ahora, lo el más, resto es más sin que la importar. producción, la plata. Exactamente. ¿Y a cuesta de qué? A cuesta de que no vemos el suelo como un ser vivo que nos va a ayudar, sino como un suelo que nos va a sostener la raíz de la planta, pero yo me voy a encargar de alimentarla. Y ella no se tiene que preocupar ni por el agua ni por la comida, porque yo se la voy a dar por fuera. Entonces, tristemente, esterilizamos la vida que tiene el suelo. Al esterilizar la vida que tiene el suelo, pasa lo que tú decías ahorita, empiezan unos grandes problemas de erosión y de falta de captura de CO2. Entonces, primero, pues el agua ya no tiene cómo permear y entrar a la tierra, sino que se lava y genera pues unos afluentes y unos ríos y inundaciones. Dos, el tema de los microorganismos. Perdemos la biodiversidad del suelo y la capacidad de esos microorganismos capturar ese CO2 que hay en la atmósfera y secuestrarlo en el suelo y mantenerlo en el suelo. Entonces se contamina aún más. Los insumos que se utilizan en ese cultivo son altamente contaminantes para la atmósfera porque son altamente volátiles en algunos casos y los otros son altamente contaminantes para todo lo que son aguas subterráneas o toda la escorrentía que llegue a mares o llegue a costas. Eso en este momento, por ejemplo, es causa número uno en Australia del blanqueamiento de la barrera coralina, el exceso de fertilizantes que salen por los ríos y llegan al mar. Eso por un lado. Por otro lado, el suelo, al tú empezar a compactarlo de esta manera y a trabajarlo de esta manera, se pierde cualquier tipo de vida posible que pueda existir y solamente está la planta subsistiendo con los insumos que yo le estoy metiendo. Entonces, ese producto va a ser desnutrido para yo consumirlo, va digamos, a desfavorecer la biodiversidad del suelo, que es la que nos permite tener una atmósfera que funcione como funciona, y vamos a estar, digamos, que alimentando a la gente con algo que no va a ser totalmente nutritivo para ellos. Nosotros, si pudiéramos vivir de solo frijol, o de solo arroz, o de solo trigo, pues hace rato lo estuviéramos haciendo, pero Claro. somos seres que necesitamos diversidad en nuestro plato, diversidad en nuestra comida. Entonces, eso por ningún lado tiene beneficios y como te decía ahora, eso a la larga requiere un poquito más. Para que salga la cosecha igual como me salió el año pasado, le tengo que aumentar un poquito. Y cada año le tengo que aumentar un poquito. Entonces nos volvemos totalmente dependientes de un sistema que está, pues como te digo, basado en el petróleo y basado en unas grandes industrias que contaminan mucho para producir esos insumos. Porque otra cosa es yo coger, no sé, las hojas que caen de aquí de este bosque y utilizarlas como comida para la huerta. Otra cosa es yo traer de la China un bulto que fue producido allá en una industria que contaminó aguas, contaminó medio ambiente y me trajeron en un buque ese bultico para yo utilizarlo acá. No, Entonces, pues pues, fatal. por todo donde tú lo mires, no tiene beneficio. Es más, No tiene, la es que no tiene FAO, sentido un monocultivo, no tiene sentido. exacto, Cuando yo es veo más, las fotos, cuando yo veo las fotos de Organic, que ahora les sí, vamos a dejar aquí todos los datos para que vayan a visitarlos, yo las veo y yo digo, qué divino, es como un sueño, parece un paraíso. Ya quisiera uno de verdad exactamente. siempre caminar por ese cultivo lleno de diferentes colores, especies, yo digo, sabores. Yo digo, ¿qué es esta belleza? Es demasiado lindo lo que tú haces. Y produce Em, mucha comida. Mira, nosotros tenemos apenas un poquitico más de media hectárea sembrada y estamos sacando casi 4 toneladas de comida al día, ¿Qué tal la pero no belleza? solamente de soya.
No, estamos sacando de De 40 variedades todo. distintas que estamos sembrando allá. Entre Bueno, hortalizas, Sebastián, aromáticas. respecto a las normas y a las leyes que certifican que los productos tienen la calidad de ser totalmente orgánicos, Sí, lo primero que se debe hacer es conocer y cumplir la resolución número 187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esa resolución dicta los parámetros de producción, de conservación, y de comercialización para los productos ecológicos. Es decir, este documento nos enseña los principios, los métodos y las prácticas que debemos tener en cuenta para que los productos sean identificados como un producto agropecuario ecológico. Y una vez se cumplen todos esos requisitos, ¿verdad?, establecidos por la resolución, tengo entendido, Sebastián, que el siguiente paso es ir a una entidad certificadora para que ésta asegure que sus productos son realmente ecológicos. Certificar significa abrirse las puertas porque con los alimentos certificados se tiene ante los clientes la prueba de que son productos totalmente ecológicos, que son buenos para nuestra salud, que les estamos correcto. entregando un producto chévere, que, no, que de verdad los va a nutrir, que si vale un poquitico más, vale siempre la pena y vale toda la pena. Te pregunto esto porque yo sé que hay muchas personas que dicen, yo, ¿cómo hago para tener ese certificado? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Explícales, por favor. Hay muchas personas que como tú quisieran entrar en esta onda y no saben cómo hacerlo. Pues mira, como bien lo dices, el Ministerio de Agricultura en Colombia, digamos que emite esta resolución, la cual dice, para Colombia, ¿qué significa un producto ecológico? ¿Y cuáles son las características que debemos cumplir para que ese producto sea Para ecológico? Colombia. Para Colombia, pero te quiero hacer la aclaración. Esa normativa tiene un sello, que es el sello ecológico colombiano, y son tres personas abrazándose, amarillo, azul y rojo, entre una montaña verde. Y ese es el símbolo de agricultura ecológica colombiano. En Estados Unidos hay otro que es el sello de USDA. Ese es el sello de agricultura ecológica de Estados Unidos y tiene una normativa distinta a la colombiana. En Europa es la hojita en fondo verde con estrellitas blancas, que es la de EU, la de la Comunidad Europea. Inglaterra tiene su propio sello, Japón tiene su propio sello. Entonces depende para el país al que tú quieras vender tus productos como ecológicos, tienes que cumplir con la normativa de cada uno. Cada Y en uno la difiere en normativa de ciertas cosas. Colombia, te hago una pregunta. En la normativa de Colombia, yo estuve alguna vez investigando el sello de US Organic en Estados Unidos. Me entró un poquitico en reversa porque yo pensé que el US Organic era 100% orgánico y no lo es. Es decir, hay unas exigencias obvias de que no puedes tener pesticidas, pero hay otras que la FDA te dice, un momento, sí es importante que sea orgánico, que sea natural, que trate de no tener estos tipos de pesticidas que son malísimos, pero Sí. también les exigen otros pesticidas por salud. En Colombia, ¿cómo es eso? O sea, si tú dices No, 100% ecológico, ¿es 100% orgánico? ¿Es no hay pesticidas con ningún tipo de químico? exactamente. O sea, ¿qué pasa? Realmente todo lo que es agricultura es química y puede ser química de síntesis de laboratorio, que es la que es preocupante, o puede ser química natural. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener unos insumos que yo puedo certificar como orgánicos, que pueden tener un principio activo que cuando se utiliza en la planta y la planta o el insecto lo adquiere o se impregna de él y cae al suelo, él se descompone en el suelo. Pero hay otros principios activos que no se descomponen en el suelo y esos son los que son venenosos y dañinos para nosotros. Ok. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente aquí en agricultura orgánica en Colombia tenemos que tener o producir nuestros propios insumos a partir de materias primas que podamos certificar su origen o Ok. podemos utilizar insumos que ya estén certificados ante el ICA como productos ecológicos. Entonces, ninguno de los anteriores va a tener algo que sea detrimente para la salud humana, pues en Colombia lo que te permiten usar no va a ser dañino. Ok. ¿Qué pasa? Van a haber algunos que sí pueden decir esto es de un laboratorio que produce tal, 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 pero no es dañino, no es una síntesis química que sea dañina para tu cuerpo. Es un principio activo que es un compuesto orgánico que al caer al suelo se descompone, entonces no te Ok. hace ningún daño a ti. Eso es como la diferencia de pronto de lo que me estás preguntando. Pero en Colombia, al igual que en Estados Unidos también, o sea, tienen que usar insumos certificados. Ok. ¿Es fácil que en Colombia un productor adquiera ese certificado? Fácil, digamos que el procedimiento es fácil. Tú simplemente buscas un ente certificador que sea tercero, no, o sea, el Ministerio de Agricultura emite la resolución, pero él no puede ser el juez y parte. Entonces, los jueces de esa resolución son instituciones independientes
En la mayoría aquí en Colombia son instituciones de otros lugares de fuera de Latinoamérica. Cada uno te puede dar el sello para el país que vayas y dependiendo del área del cultivo ellos tienen unos precios establecidos. Por Ok, ejemplo, a mí personalmente me cuesta más o menos 3,5 millones masiva miércoles. el predio mío, que es de media hectárea. Eso es solamente el costo de la certificación, me falta pagar viáticos. Ninguno de ellos está en Medellín, entonces me toca traerlo desde Bogotá hasta acá, hospedarle una noche y pagar el tiquete de regreso y el taxi hasta la casa. Entonces a mí me viene saliendo casi más o menos en 5 millones de pesos. Ah, Dios santo benditos. Una Y certificación justamente quería llegar anual. allá, a los retos de este tipo de agricultura. ¿A qué otros retos te tienes que enfrentar al tener ese tipo de agricultura? Yo diría que hay uno principalmente y es el tema de la información y el conocimiento. Aquí en Colombia hay muy poquito, no está centralizado, no hay instituciones pues, de apoyo para este tipo de agricultura. Todo esto ha sido independientes, personas totalmente aisladas. Entonces, por eso mismo nosotros el tema de la educación lo hacemos sin ánimo de lucro, porque algo que yo aprendí durante todo este proceso es que está toda, pero muy dispersa y para que un productor tenga acceso a todo eso, pues es muy difícil. Entonces yo diría que en principio eso, porque es que ¿qué pasa? El ente regulador o la certificadora no te puede dar sugerencias. Solo te dicen, está malo, tú ya tienes que ver cómo lo solucionas. Entonces eso es acceso a información y acceso a cómo mejorar la práctica y si yo no tengo cómo, pues es muy difícil para ellos. Ese yo diría que es uno de los principales y el segundo, el tema de la comercialización, que es igual para el que sea orgánico o no. El tema de salir con un producto al mercado y que te lo compren y te paguen el precio justo por él, en Colombia es muy triste, pues no funciona así. En Colombia los precios de la comida los ponen los comercializadores, que como dices tú, no sufrieron ni un minuto por si llovía, caía granizo, salía el sol, No les si importó. habían gusanos. No sufrieron durante varios meses mientras parían esa cosecha, sino que les llegó el producto un día, el otro día lo vendieron y ya cobraron el margen mayor. Entonces, tristemente, ese es el segundo problema principal que yo veo para un productor, es tener la salida de su producto y tenerlo a un precio justo, porque a veces lo tienen, la salida, porque en la plaza se los compran, pero les compran a un precio muy bajo. Insisto, señores, el alimento orgánico vale, en este momento, vale mucho, pero vale la pena. Vale absolutamente la pena. Y entre más demanda, entre más queremos comprar, seguramente los precios van a bajar. No Claro. al que está lleno de químicos, eso no va a pasar, porque de todas maneras cuesta. Sin embargo, se puede estabilizar un poco más el precio. Entonces necesito que de verdad todos seamos cada vez más conscientes y tomemos decisiones mucho más inteligentes a nivel de medio ambiente, a nivel de salud propia y nos vayamos por ese tipo de alimentos. Nosotros no estamos metidos en el esquema de valor, que es lo que yo quería decir, que yo aborrezco el tema de que la comida y el agua esté metida dentro de una bolsa de valores y baja y suba todos los días el precio. Eso para mí no es justo para nadie. Además porque todos dependemos de la comida y el agua. Entonces nosotros creamos un sistema donde cobramos todo al mismo precio todo el año. Al año siguiente sube la mano de obra, incrementamos lo que suba la mano de obra y listo, y así nos vamos con los mismos precios todo el año. Entonces, lo que quería decir es que esta agricultura yo he venido haciéndola durante estos últimos 11 años y yo al principio me gastaba 1.000 pesos por metro cuadrado para abonar, ahora me estoy gastando solamente 10.000, 100 pesos, perdón. Entonces yo produzco hoy lo mismo con un 90% menos de costos y los productos que estamos sacando al mercado tienen básicamente los mismos precios que el convencional. Si tú vas al Éxito, una lechuga convencional te vale entre 1.100 y 1.500 pesos. Yo te la vendo en 1.500 pesos, siempre de 250 gramos, siempre orgánica y siempre fresca en tu casa. Háblanos por favor de Organic. ¿Qué es Organic? ¿Qué hace Organic? ¿Y dónde podemos encontrar tus productos? Claro, mira, nacimos hace 11 años aquí en Río Negro. Tenemos un cultivo que nos especializamos principalmente en hortalizas y aromáticas. Tenemos más de 47 variedades que sembramos cada semana y cosechamos de lunes a sábado y hacemos despachos a Medellín o aquí en Oriente. Inclusive ya estamos haciendo despachos a aeropuerto, despachamos a Bogotá, a Cali, a Barranquilla. Básicamente es un proyecto donde queremos es compartir este conocimiento que hemos recogido. Tenemos una demanda mucho más grande que la que nosotros podemos sembrar en nuestro cultivo y lo que hacemos es con esta demanda tratar de buscar productores que se quieran sumar a la causa, donde hacemos pues todo el acompañamiento técnico, todo el asesoramiento, entregamos los insumos, entregamos las plántulas y acompañamos en todo el tema de la cosecha e inclusive con la comercialización. Entonces, uno de los problemas que te contaba ahorita del productor es la comercialización. Ya con eso nosotros estamos ahorrándole ese problema y es, ya tenemos la demanda, ya tenemos el producto que lo quieren comprar, simplemente siémbralo, tú no te preocupes después por la venta, que nosotros te ayudamos.
Apoyar la agricultura ecológica y consumir productos orgánicos es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, a nuestros agricultores, a nuestro planeta. Es honrar a nuestros ancestros, es dignificar nuestra relación con la naturaleza. Es recuperar las prácticas de antaño, de nuestros abuelos, prácticas autóctonas y de sabiduría campesina e indígena. Ellos sí sabían hacerlo bien. No es solamente una forma de sembrar la tierra, es una filosofía que desde muchas dimensiones aporta un cambio ecosocial y un buen vivir para todos. Como consumidores, tenemos la labor de cuestionar nuestras prácticas cotidianas. Apoyemos a los agricultores orgánicos. Con ellos siempre vamos a la fija, siempre vamos a tener la tranquilidad de saber de dónde vienen nuestros alimentos. Ojalá que nuestros alimentos vengan siempre de raíces firmes y tierra sana. Nos vemos en una próxima oportunidad.